Contarles que este tipo de villas surgen como un nuevo patrón de asentamiento en el mundo rural tras la conquista romana. Eran unidades de explotación de carácter unifamiliar, con un territorio más o menos extenso dedicado a la explotación y un edificio, conjunto de edificios, dedicados tanto a la residencia como a la elaboración, explotación y almacenamiento de los productos agropecuarios. Esta villa se desarrolla desde finales del siglo I después de Cristo hasta el siglo V, cuando es abandonada, y los señores no vivían aquí, solo venían en épocas de mayor labor, pero a partir del siglo III, con la crisis del Imperio Romano, los señores se trasladan a vivir en las villas y entonces se adecuan como residencia oficial. Este tipo de villas se dividían en dos partes, la pars rústica o área de trabajo y la pars urbana. En la pars rústica vamos a encontrar un lagar de vino adosado a la residencia y una almazara de aceite situada más al sur. La espectacularidad que tiene la residencia son las termas adosadas, que se conservan, ahora lo vamos a ver. La entrada a la residencia sería por aquí a través de un peristilio que se abría un atrio, en torno al cual estaban todas las estancias, el patio central, que era el influvium, donde se recogía el agua de la lluvia y a través de una canalización era llevado hasta esta sala, que es la cisterna. Ahora veremos cómo se conserva el brocal original. Esta sala de aquí era el reclinium, la habitación principal del señor, donde se celebraban las fiestas y se daban los banquetes, y esta parte de aquí, el despacho del señor. Tras el abandono de la villa en el siglo V y la llegada de los primeros cristianos, esta parte de aquí a esta parte de aquí le dan la forma semicircular, construyen un ábside y lo transforman en una basílica. Al transformar esto en una basílica, pues lo que hacen fue, o lo que hicieron fue, perforar toda esta zona para tumbas y construir un cementerio. O sea que hay cementerio, hay cementerio. Pero no de la época romana, sino posterior, sí, ya cristiana. Los primeros cristianos que llegaron a... Que llegaron a los Exactamente, lo hicieron todos solas. Sí. Sí, se conservan en dos de las salas, hay mosaicos, sí, ahora lo vamos a ver. No, lo que encontraron está, sí. Bueno, pues ya ahora salimos y lo vemos in situ, ¿vale? Fíjense bien, sobre todo en esta parte. Porque esta parte sí que la vamos a ver muy bien, en la parte musicalizada y sí que se conserva. Pero esta parte de aquí es más difícil de... Buenos días. Estamos en la villa romana de los Villaricos. Estamos en el término municipal de Mula. Y estamos haciendo una visita guiada a este enclave arqueológico. Bueno, vamos a ver lo que nos enseña. Pues calentaban el agua y todas las salas, porque esto no era un baño, esto era... Bueno, ahora ¿vale? Entonces encendían ahí un horno, una hoguera, allí otra, y el calor pasaba a través de esos arcos, todas las salas y calentaban toda esta parte. Esta sala de aquí es el tepidario, era una especie de sauna. Lo que se ve ahí es el suelo, no el original, porque se nota que está reconstruido, pero esa es la altura que tenía el suelo. Estos son los pilares que sostenían ese suelo. El hueco que queda entre la pared, ¿ven esos tornillos que hay en la pared? El hueco que queda se llama hipocaustum, es el sistema de calefacción realmente. Es lo que hacía que, al encender ahí esa hoguera, el calor pasara por aquí debajo, calentara no solamente el suelo, sino también las paredes, y el hueco de arriba era para que saliera el humo, para que el humo saliera hacia arriba. Vamos a seguir pasando la pared. Nada, estos señores la verdad es que se lo montaban muy bien. Muy bien. A ver, pues en esta parte de aquí es donde encendían el otro horno, la otra hoguera, y con esta, ya que de ahí, si se dan cuenta, los arcos están todos en línea recta, y lo que hacía fuera, lo que les explicaba antes, pasar el calor a través de todos esos arcos y calentar toda esta zona, ¿vale? Están preguntándose qué es esto, ¿verdad? Parece que le... ¿Una acequia? No. Esto es una canalización, ahora vamos a ver cuando lleguemos aquí a esta parte fría, cuando veamos la natación, la piscina, que
mirar la forma, o sea, cómo la llenaron. Se supone que vendría de algún nacimiento que ahora está seco, que traían el agua, y a través de esta canalización ahora vamos a ver incluso hasta dónde se llenaba la piscina, porque se ve la salida de esta canalización en la piscina. Vamos a seguir pasando. Bueno, aquí también tenemos un baño. Vamos a ver, la parte caliente sería de aquí hacia la derecha, ¿vale? De ahí hacia la izquierda ya sería la parte fría. Ese baño estaría en la parte fría, pero debido a la proximidad con ese horno, con ese plafurnio, el agua estaría templada. Ideal. Sería ideal. Y luego ya en la parte fría pues tendríamos lo que es la natatio o piscina, que esta sí que ya es... Y si vamos pasando vamos a ver hasta dónde se llenaba la piscina, por dónde salía el agua, que se ve perfectamente la salida. Exacto. Sí. Sí. Pues sí, por esa salida se llenaba esta piscina. Nada, lo que yo digo, que estas gentes se lo montaban bastante bien. Vamos a continuar. Pisando, era el Apoditerium. El Apoditerium era como una especie de... Si me sale lo digo. De vestuario, perdón, me queda en blanco. Una especie de vestuario en donde había pues una especie de taquillas también donde dejaban la ropa, eran como una especie de nichos que estaban en la pared y con unos bancos corridos. Aquí entraban, se desvestían y ya por aquí entraban y ya se distribuían a las diferentes. Esta parte de aquí sería la palestra, zona de gimnasio, donde practicarían algún tipo de deporte, y esa sala semicircular, la exedra, que era una sala de masajes, aceites, o sea que ellos se desvestían aquí, entraban por aquí, que era la entrada principal de esta parte, y ya se distribuían, pues bien a la zona fría, a la zona caliente, a las salas calefactadas, donde ellos quisieran, o darse un masaje o practicar deporte. Sí, vivían muy mal. Vale, seguimos por aquí. Bueno, ya vamos a pasar a, como habéis visto en el panel, las termas estaban adosadas a la vivienda, o sea que esta parte de aquí ya empezaría la vivienda, con las diferentes salas o habitaciones, y ahora vamos a ver que en algunas de ellas se conservan restos de termas. Pues aquí vemos las estancias cuadriculadas. El uso no lo sé, supongo que serían dormitorios, museos, edificios. Pues menudo complejo tenían aquí montado. Piedecica por piedecica, venga. Sí. Restos de mosaico. Una sala con restos de mosaico, es el original. Se han levantado un poco las teseras, están un poco levantadas. Y luego está en esta sala de aquí, que también hay mosaico. Qué maravilla. Este no es el original, se encontraron las teselas y se reconstruyó en el Museo del Cigarrales. Ahora vamos a ver que está encima de una tabla. Conforme vayan pasando, lo van a ir viendo. La sensación de historizado realmente, ¿eh? Efectivamente, reconstruido lo tenemos encima de una tabla. ¿Se lo ven? Una maravilla. Este airecito que hace me va a arruinar la grabación. Esta parte, si ahora cuando nos bajemos de aquí, nos vamos a enterar del calor. Aquí se está a gusto. Aquí en invierno... De momento tela. sí. Hace frío. Sí. En invierno sí. ¿Vale? ¿Lo han visto todo? Vale, pues lo que les decía, este no es el original, solamente se encontraron las piezas. Encontraron las teselas, se llevó al Museo de Cigarrales y allí se recogió. Una preciosidad. Ah, vale, o sea que, pero las Está piezas, reciclado. las, Las piezas sí las son piezas son originales. Sí. Las Vale, teselas vale. sí. Pero se reconstruyó en el Museo del Cigarrales.
trabajo, sí. Un trabajo de mucha paciencia, la verdad. Bueno, y esta sala de aquí es lo que os he dicho allí, que el aljibe o cisterna. Entonces nos volvemos hacia aquí y nos vamos a imaginar. Este es el patio central, el impluvium. Bueno, la entrada principal sería por allí, donde está el chinarrillo más oscuro. Esa sería la entrada principal y como hemos visto allí, pues ya se abrirían todas las estancias. Este sería el patio central con el impluvium, con el estanque que recogía el agua de la lluvia y a través de una canalización de plomo, pues ese agua vendría hasta esta sala de aquí. Aquí ahora vamos a ver las fotos en el panel, se conserva el interior, tal como está, tiene una altura de 1,34, o sea que si nosotros nos metiésemos por ese brocal, veríamos El aljibe. lo que hay en el interior. Cisterna. El suelo estaba hecho de mortero hidráulico para evitar que se filtrara la suciedad. De todas formas, desinfectaban. A través de ese brocal echaban piedras de cal para desinfectar el agua porque la utilizaban, pues, el agua para cocinar, para beber, la utilizaban para todo. Ese brocal es el original, esa piedra roja, está extraída del Cerro de la Almagra, el Cerro de la Almagra. ¿Sabes el cerro que ven allí? Vale, ese es el origen de la ciudad de Mula. Sí, aquí tiene que haber... Claro, allá hay una ciudad, esa ciudad tardorromana, y es toda la piedra rojiza que vamos a ver aquí y que emula muchas de las casas, en las portadas de la iglesia. Ahí está extraída de allí. Eso era una ciudad, pero aparte se utilizó como cantera. Incluso en el teatro romano y en el foro de el teatro romano y en el foro, y en Cartagena, toda la piedra está extraída de aquí. Explicado que esa es la habitación principal del Señor, donde se celebraban las fiestas y los banquetes. Aquí también queda parte de mosaico, está tapado con ese chinarro, pero se ha destapado un poco, ¿lo ven allí? Sí, sí. Toda la sala tiene mosaico, pero al no estar musealizada, pues se tapó con chinarro para evitar que se estropeara, pero se ha destapado y se ve allí. Bueno, pues como les he dicho allí, este era el triclinio, en la época de ocupación romana era el triclinium, la sala principal y el despacho del señor, tras el abandono de la villa y la llegada de los primeros cristianos, a esa parte de ahí se le da la forma semicircular, se construye el ábside y la basílica. Se ve el escalón de entrada e incluso el hueco por donde caía, era una puerta de 2 hojas, donde caía esa piedra roja también, esa ida de allí, del Cerro de la Almagra. Y como les he comentado, al construir aquí la basílica, ¿qué hicieron? Pues construir aquí un cementerio. Entonces todos los huecos que se ven aquí, vamos pasando. Una calavera, ¿no? Qué bueno. ¿Y eso dónde está, en el museo? No, no sé lo que harían con él, no sé si se lo llevarán al arqueológico de Murcia, no lo sé. Lo que hicieron con él, no lo sé. Pero aquí se ve mejor, como al construir aquí la basílica, pues todo esto son tumbos. Era el hueco, simplemente el hueco, depositaban el cuerpo y las lajas de piedra encima y ya está. O sea, que el primer cementerio de Mura. Probablemente. Bueno, no, porque está el cigarralejo. Y también También había, encontrado la necrópolis. O sea, todo lo que hay en el cigarralejo que es la necrópolis de allí, del yacimiento. Primer cementerio cristiano. Pues claro. Eso sí. Bueno, si se dan cuenta aquí, el ábside no está... Está un poco como... Sí, no lo hicieron... Los cristianos no eran tan buenos no de lo hicieron arquitectos como demasiado los bien, romanos. no. No tenían la misma... Pues vamos a seguir, ya nos vamos a ir a la parte al área de trabajo. Vamos a ver primero el lagar. Fijaos en la estructura esta que han montado aquí encima de los restos. Es que está bastante bien esto. Está muy bien acondicionado para las visitas. Nica, buenos días. Vamos cada uno por ahí por un lado, siguiendo la... Estoy comentando que este airecito que al final está haciendo aquí, a lo mejor nos arruina el vídeo. Pero bueno. Vamos a seguir viendo el complejo hasta ahora. Es el lagar de vino. Voy a dar una fotocopia para que veáis el funcionamiento. No hay para todas, pero la vais mirando. El funcionamiento de...
salas de vino. En esta sala de aquí sería la zona de pisado de la uva. Se pisaría la uva y el jugo que saldría de ese pisado saldría por esta canalización a este depósito, con lacus. Con lo que quedaba de ese pisado, esa pasta que quedaba de ese pisado de la uva, lo que hacían era ponerlo en una especie de estelas de esparto que se llamaban cofines redondos. Entonces iban poniendo esa pasta, o sea, cofín, la pasta, el cofín, la pasta, el cofín, la pasta, y se lo llevaban a esta sala de aquí. Esta sala de aquí era la sala de prensado, ¿vale? Entonces ahí ya tendríamos este sitio, ¿vale? Ese sería el contrapeso. Aunque aquí, olvidé decirles que aquí por tanto rural y una almazara está equivocado el panel. Fue lo primero que encontraron y pensaron que era la almazara hasta que descubrieron la almazara real y todavía no se ha cambiado la cartelería, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendríamos era este sistema de vigas con la pesa, el contrapeso, torcular porque era de tornillo, entonces lo que hacían era poner, y poniendo, como les he dicho, los cofines, el cofín con la pasta, cofín, pasta, hacer como una especie de torre, llevarla aquí a esta parte de aquí, accionar el tornillo, entonces bajaba esa viga y claro, presionaba esos cofines con esa pasta y terminaban de exprimir todo ese jugo que quedaba. Desde aquí también se ve la canalización de esa sala, cómo saldría por ahí, ¿lo ven? Ahí, ahora como lo vayamos viendo para acá. Es que no la pongo. Cómo salía también, por ahí hay una canalización y ese jugo que salía de ese prensado pues vendría también a este depósito. Aquí lo dejaban fermentar aquí por 7 8 días. Aquí Esperaba es donde se recogía todo el... a la zona de almacenamiento. Esa sería la zona de almacenamiento. Todo Se el conservan las bases que sostenían los pilares para sostener el techo. Y este sería el sistema. Aquí, bueno, el lagar no es muy grande, solamente tiene un contrapeso. Ahora cuando veamos la almazara, el sistema es exactamente el mismo, pero en vez de con un contrapeso habrían 6. O sea que habrían 6 sistemas de estos. Entonces no, aunque era una vivienda unifamiliar, pues el lagar y la almazara, o sea, la producción que tenían de vino y de aceite no era para uso privado de la villa. ¿Esa piedra es la original? Sí, esa es la original. También es traída de allí del Cerro de la Almagras. Sí. Y luego ya, esta parte de aquí, lo que está pegado al lagar, toda esa zona de ahí, es el edificio que hemos visto que estaba adosado a la vivienda, que sería la zona donde tendrían los animales y donde vivirían probablemente los esclavos. Porque el servicio probablemente vivirían en la residencia, o sea, el servicio de la casa. Sí. Pero los esclavos vivirían en esta parte de aquí. Esa parte de aquí sería un edificio donde pues tendrían los animales y vivirían los esclavos también. Sí. Pero claro, lo que le he dicho, esta parte al no estar musealizada es muy difícil. Si no se ve en el panel el dibujo de la villa, luego es muy difícil de Visualizarla. Sí. Es complicado. Sí. ¿Habéis entendido el funcionamiento de...? Sí. Bueno, lo bueno es que lo estaba bien en la del vino. Mal no lo he pasado. Sí. Vamos a continuar. Vale. Pues ya nos vamos. El contexto arqueológico de la villa. Mira el castillo de Alcalá, con sus aljibes. Allí lo tenemos. Castillo de Alcalá. Bueno, pues desde aquí se ve perfectamente el Cerro de la Almagra, es el origen de la ciudad de Mula y donde la primera ciudad de Mula se fundó ahí. Y además de hecho quedan restos de esa ciudad, era una ciudad tardorromana. Y el castillo de Alcalá, que era una torre vigía, construida por los musulmanes. Mula aparece en el Pacto de Tuzmil, que se firmó en el 713. El rey Teodomiro, capituló con los musulmanes, llegaron y se firmó el Pacto de Tuzmil por el que los musulmanes dejaban que siguieran viviendo aquí en el Cerro de la Almagra, siguieran viviendo allí, mantuvieran sus costumbres y su religión a cambio del pago de un tributo. Así estuvieron unos cuantos años hasta que al final, no se sabe exactamente por qué, la ciudad se abandonó y ya se vinieron a lo que es el actual emplazamiento de Mula. Pero ahí queda una ciudad, se empezó a excavar, pero es propiedad privada y el dueño quería explotarla como cantera. Se declaró BIC, o sea, bien de interés cultural, el dueño no lo puede explotar, pero tampoco deja que sigan excavando. Entonces era una ciudad amurallada, todo estaba amurallado y la zona, bueno, era un sitio estratégico, ¿por qué? Pues por la altura,
el río Mula, que pasa justo por debajo, y luego las aguas termales de Los Baños. Entonces era un sitio estratégico pues para vivir. Y ahí pues sí que se ve, la ciudad estaba toda amurallada y luego pues hay restos de una ciudad, ya les digo, se empezó a excavar, pero bueno, ahí está, al final pues también se... Puede tener dueño, eso es muy raro, ¿no? Que tenga dueño. Herencias de estas así a través de los siglos, por los siglos, ¿no? Hay castillos que están Esta sería la zona de molienda, con el molino rotatorio. Aquí se depositaba la aceituna, del mismo peso de la aceituna. Si ven por aquí la canalización, que va a salir hasta afuera, pues por aquí salía el alpechín, que es la guaza que suelta la aceituna, del mismo peso de unas con otras, que huele más. Por aquí saldría ese alpechín, luego de aquí iban cogiendo esa aceituna y poniéndola en los molinos rotatorios y haciéndole la primera molienda. Aquí tiene, lo han devuelto, se lo vuelvo a dar para que lo vean. El foto de abajo son los molinos rotatorios. Esta foto de agua, ¿vale? Esos molinos son como los molinos de harina. Entonces, pues igual que hemos visto ayer en el lagar, una vez que venía, o sea, la que hacía la primera molienda, esa pasta que quedaba, que se llamaba sansa o que se llama sansa, pues se iba poniendo igual que la uva en estos cofines de esparto, se iba haciendo igual, pues cofín sansa, cofín sansa, cofín sansa, y van haciendo la torre y llevándola a esta zona que está en una cota superior, que sería la zona de prensado. Allí hemos visto que hay una persona y había 6, tanto, pero había 6, ¿vale? Entonces no solo habría un sistema de estos, sino que habrían 6 colocados. Y vamos a ir pasando, lo vamos a ir viendo. Tendríamos uno aquí, otro ahí, 3, 4, 5 y uno más pequeño en aquella parte de allá. Y el sistema era exactamente el mismo, se activaba el tornillo, la viga bajaba, presionaba esos cofines y exprimía, o sea, sacaba todo ese aceite. La zona de decantación la vamos a ver ahora porque la zona de decantación se hacía por aquella parte, sí. El alpechín, No, el alpechín es lo Vamos hacia la zona de decantación. lo que sale, la guaza que sale es el alpechín. Realmente, el suelo original era de barro cocido. Suelo original, barro cocido de la zona de prensado. Sí, cosas así que cuesta mucho trabajo que luego se hagan entendibles. Bueno, esto creen que es una tumba que se empezó a enterrar en esta parte de aquí, pero esta tumba ahora está seca, pero normalmente siempre tiene agua, siempre está llena de agua. Y si se dan cuenta, la diferencia entre esta tumba y la que hemos visto allí, por eso se sabe que las de la zona del impluvium y del patio central son de la época posterior, o sea, tras el abandono de la villa, porque eran tumbas más simples. Esta sí sería romana. Se cree que es una tumba que se empezó a excavar aquí, pero vieron que había agua, entonces cambiaron la zona de enterramiento a la parte de allá arriba. Ahora veremos también que hay una tumba doble. Se esmeraban más, se esmeraban. Bueno, mirad el complejo de la villa romana de Villaricos, ¿eh? Esto es grande, la verdad. Es anterior a que construyeran a la de la Almanzara. Entonces a lo mejor al cambiar la zona de enterramiento, pues no construyeron la Almanzara. Estamos hablando de entre el siglo I y siglo IV después de Cristo. Vamos a continuar hasta ahora. Esta sería la zona de decantación, la zona de prensado en esa parte de ahí y el aceite que iría cayendo hacia esta zona. Se ven las distintas salidas y luego, pues bueno, la parte de abajo de la vasija, de la ánfora.
O sea, eso estarían ahí, pegada, o sea, en el suelo, iría cayendo y caería en esa vasija. Desde ahí lo que harían, pues con algún tipo de cacillo, separar el aceite del agua, ir envasándolo en tinajas y depositándolo en la zona de almacenaje. Pero ahora conforme vayamos pasando, en algunas partes sí que se ve perfectamente la canalización, por ejemplo en esta parte de ahí sí que se ve y aquella de allí. Y luego pues sí que se ven las vasijas, restos de la... Sí, esas son las originales. Pues sí. Ahí se ve perfectamente la salida, aquí hay otra salida. Sí, sí. Donde iba cayendo el aceite, ala. Menuda almazara estas, ¿eh? Y bueno, que La verdad es que sí. Qué grande, ¿no? todo este montón de aquí, todo lo que se ha encontrado se han llevado muchísimo, pero bueno, aquí han dejado todavía mucho. Y eran simples, barro cocido, sí, claro, y de tejas también hay. Muy simple, porque el dibujo que le hacían era simplemente con la forma de los dedos. Se ve perfectamente. Esto es lo que utilizaban para la zona de trabajo, luego ellos ya tendrían Ya, su pintada ahí, ahí, las ya. griegas negras con su... Sí. Esas ya serían más... Sí. Pero todo esto son restos que se han ido encontrando. Probablemente, por lo grande que es esto, tendrían ellos incluso su propio horno donde cocerían el barro y harían sus propias vasijas. Porque aquí esto es enorme y donde se haga una cata probablemente saldrán restos. Sí. La Porque verdad. esta parte de aquí, esta parte de aquí, todo esto es lo nuevo que se encontró hace pues 2 años, en la temporada de Navidad. Hicieron una campaña de Navidad de una semana y este año volvieron a venir y esto es lo que... Pero todavía no se sabe si es parte de la almazara o un edificio anexo, porque sí se ve perfectamente ahora conforme vayamos pasando es que hay diferentes niveles de... En esta parte de ahí, diferentes niveles de suelo. Pero no les puedo decir si es parte de la almazara o es porque ni ellos mismos todavía saben. Supongo que tendrán que seguir... Ahora en verano, que normalmente las campañas se hacen en verano y en Navidad. En Navidad una semana y en verano 15 días, 15, 20 días. Pero claro, 15 días o una semana. No da tiempo a nada. Poco tiempo. Muy poco tiempo. De todas formas también seguir excavando y tenerlo así a la intemperie sin poder cubrirlo. Pues sí merece la pena avanzar porque luego pues la tumba doble que se encontró. Claro, aquí el terreno es más seco, Sí, claro, aquí en esta parte. más alta. Aquí tenemos una tumba doble. Vamos a ver el Ahí cartelito. tiene, sí, ahí tiene un cartel. Parece ser que se encontraron un esqueleto. En esta no es, porque en esa hay dos. En esta, la foto de esa no es de ahí, ¿no? Es que a lo mejor no habían abierto el segundo. Ahí se ve un esqueleto allí tranquilico que estaba yaciendo. Sí, era el cuerpo, básicamente. Claro, se supone que aquí está la necrópolis. Sí, lo que pasa es que lo único que... Antes de abrir el otro. Sí, solo se ve un hueco, sí. Antes de abrir el Sí, otro. encontraron. Sí. Bueno, pues esto tuvo que ser de alguien importante de aquí de la villa. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos acabado la visita y nada, vamos a seguir nuestra ruta y nos despedimos desde aquí, desde la villa romana de los Villaricos. Esto está en el término municipal de Mula y todo esto, por supuesto, en la región de Murcia. Hasta luego. Hasta luego.